en la nube. Ahora, ya. Bueno, ahora sí iniciamos. Buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos, que es la última correspondiente a este primer semestre académico del actual año, el 2023. Este seminario es un espacio en el que cada vez invitamos a expertos de las diversas aristas del fenómeno migratorio con el fin de reflexionar con profundidad sobre este aspecto que es cada vez más esencial para entender la realidad que nos ha tocado vivir. Este seminario se integra dentro del proyecto Investigadores e Investigadoras por México, que coordino y que llevamos implementando en este instituto desde el año 2018 las doctoras Ivonne Álvarez Gutiérrez, Larisa Cosillina y una servidora. Está dirigido a investigar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur desde una perspectiva basada en los derechos humanos y con un ángulo de responsabilidad social que acerca e inserta a nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chiapas, en medio de los retos más importantes que afronta nuestro Estado y nuestro país. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José María Duarte, con quien todas las personas que integramos el proyecto Investigadoras por México nos sentimos muy agradecidas, pues el año pasado le contactamos e hizo un dictamen muy elaborado y minucioso de una monografía colectiva que redactamos conjuntamente sobre la migración internacional desde una perspectiva de derechos humanos. Así que desde este momento queremos aprovechar la ocasión para reiterarle nuestra alegría y agradecimiento porque hoy esté aquí con nosotros compartiendo sus reflexiones en torno a un tema vital que aúna la migración junto con la educación. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar brevemente la trayectoria profesional del doctor Duarte. José María Duarte Cruz es de nacionalidad panameña. Actualmente trabaja en el programa Investigadoras e Investigadores por México, comisionado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Es doctor en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar con enfoque de género por la Universidad de Panamá. Es además especialista en Trabajo Social con Familias, licenciado en Educación con especialización en Orientación Educativa y maestro de Enseñanza Primaria. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1 en México y sus líneas de investigación son dimensiones del acoso escolar, estudios de género y educación, violencia familiar y educación para la paz. Aunque ya conocen la dinámica de estas sesiones, no está de más recordarla brevemente. El ponente va a iniciar su intervención en breve y con todos aquellos que deseen hacer una pregunta por el chat la pueden ir escribiendo. Posteriormente yo, cuando termine el ponente, se las trasladaré a él. Y también al final de la exposición del ponente vamos a abrir un espacio para todas las preguntas e inquietudes de las personas que nos acompañan. Bueno, ahora sí, doctor Duarte, muchísimas gracias por estar hoy aquí compartiendo sus reflexiones en torno al tema de marginalidad y migración, realidades de una escuela eficaz. Es suyo el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, doctora, por invitarme. Les agradezco enormemente la oportunidad de poder compartirles parte del proyecto que nosotros estamos realizando en conjunto con la doctora Giovanna Valenti Nigrini, quien es la coordinadora del proyecto. Yo también trabajo como en el programa Investigadoras e Investigadores por México, desarrollando un proyecto sobre equidad educativa aquí en México. A esta presentación le hemos denominado Marginalidad y Migración, realidades de una escuela eficaz. A manera de introducción y hablar un poco del proyecto que estoy desarrollando en conjunto con la doctora Giovanna Valenti, puede pasar la siguiente. Les puedo decir que nosotros en México nos encontramos con uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. El sistema educativo es un reflejo de la realidad social, de la realidad que nosotros estamos viviendo en este país, ¿no? Las evaluaciones educativas que se aplican a los estudiantes aquí en México, en algún momento se llamaban pruebas enlace, en otro momento se llamaron pruebas planea y diversas pruebas que se aplican acá en México.
evidencian serias dificultades en los aprendizajes de los estudiantes. Y estas dificultades y estas deficiencias académicas se observan mayormente en aquellos estudiantes que provienen de orígenes socioeconómicos desfavorecidos, en lugares donde, de altos niveles de marginalidad. Sin embargo, la investigación que nosotros hemos estado desarrollando nos permite señalar que existen escuelas que, a pesar de que los estudiantes provienen de estos entornos desfavorecidos, de estos entornos marginados, de estos entornos invadidos de pobreza, de desigualdad, de inequidad, sus estudiantes alcanzan altos niveles de aprendizaje. Por lo tanto, a estas escuelas nosotros le hemos denominado, o son conocidas como escuelas eficaces o escuelas de equidad. Siguiente, por favor. Para definir para tener un marco conceptual de qué es una escuela eficaz, son aquellas escuelas que promueven de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación socioeconómica y cultural que tienen estas familias. Durante toda la presentación vamos a ver imágenes de un estudio de caso que nosotros realizamos en una escuela primaria ubicada en el municipio de Las Choapas, en Veracruz. Por lo tanto, a manera de ilustrar el ejercicio investigativo que nosotros realizamos, les he traído algunas imágenes que nos van a ayudar a comprender un poco la realidad de esta escuela en particular. Otro concepto importante que nosotros hemos estudiado es el de aula eficaz, ¿sí? Y el concepto de aula eficaz tiene que ver con aquella enseñanza que está determinada por, la literatura nos dice, por 10 factores, entre ellos una gestión del tiempo en el aula y oportunidades de aprendizaje, es decir, son escuelas que aprovechan al máximo el tiempo escolar. Se promueve un clima de aula donde el estudiante participa, donde el estudiante se respeta su opinión, donde los estudiantes tienen la oportunidad de compartir, de expresarse. Didáctica docente, una serie de metodologías, de pedagogías que ayudan a que los estudiantes desarrollen el máximo potencial. También son escuelas, aulas, donde están siempre presentes deberes escolares, donde los profesores dejan asignaciones para que los estudiantes refuercen los contenidos que se desarrollan al interior del salón de clases. Son aulas donde se atiende la diversidad, donde se acepta la heterogeneidad, los distintos niveles de aprendizaje, las distintas modalidades de aprendizaje, las formas en que los estudiantes aprenden. En estas aulas, los profesores tienen altas expectativas de los estudiantes, es decir, los motivan constantemente a aprender, les orientan sobre la importancia que tiene la educación para transformar sus vidas. En estas aulas también hay una amplia implicación familiar, es decir, las familias participan activamente en el desarrollo integral de los estudiantes. No son ajenos a la escuela, sino son un ente importante que permanentemente está en constante comunicación con los profesores. Se promueve mucho el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la empatía entre los estudiantes. Hay una distribución del tiempo no lectivo de los docentes y se presentan igual también condiciones laborales óptimas donde los profesores se sienten que el espacio áulico es un espacio agradable, que tienen un apoyo de su director, que tienen apoyo entre sus colegas y demás, ¿no? Siguiente, por favor. En estas escuelas, nosotros nos planteamos como pregunta inicial o como pregunta generadora en nuestra investigación, si las escuelas pueden contrarrestar los efectos de la desigualdad.
Esa fue la pregunta orientadora del proyecto y para ello nos propusimos una serie de objetivos, como por ejemplo explorar cuáles son los factores asociados al buen desempeño académico estudiantil de diversas escuelas primarias públicas ubicadas en contextos socioeconómicos marginados. Identificamos los elementos que hacen que estos estudiantes de estas escuelas obtengan resultados sobresalientes, conocer el proceso por el cual estas escuelas se han mantenido y consolidado. Para nosotros era importante saber si esas escuelas durante varios periodos escolares se mantenían siendo escuelas eficaces. También analizamos 3 amplios factores que identifican la literatura como importantes para el desarrollo de una escuela eficaz, que es la gestión institucional, la gestión institucional por parte del directivo o directiva de la escuela, el involucramiento docente y el involucramiento familiar. Finalmente, también nos interesó identificar cuáles eran esos objetivos, esos valores, intereses comunes, las motivaciones, las expectativas, las formas de comunicación que orientan a los actores educativos a mantener esta eficacia escolar. Siguiente, por favor. Luego de habernos propuesto estos objetivos, nosotros el trabajo que hicimos fue, podemos pasar a la siguiente, por favor, y establecer un diseño de investigación mixto, secuencial, donde la primera parte de la investigación fue cuantitativa. Nosotros desarrollamos, analizamos unas bases de datos de la Secretaría de Educación Pública en el año 2012, 2014, 2015, 2016. Analizamos las pruebas de enlace y planea de estos años. Se realizaron diferentes modelos estadísticos para obtener regresiones lineales y demás pruebas estadísticas para obtener una lista de las escuelas que estaban ubicadas en áreas de marginación social y económica en el país y que tuvieran estas características de eficacia educativa. Es decir, son escuelas que sus estudiantes tenían altos promedios de aprovechamiento escolar medidos por estas pruebas, pero que se encontraban en estas áreas o en estos espacios de marginalidad, de pobreza que les describí, ¿no? Luego seleccionamos 14 escuelas ubicadas en el norte, centro y sur del país. 9 de estas escuelas estaban ubicadas o las identificamos como escuelas de alta eficacia escolar y otras 5 escuelas que estaban ubicadas en los mismos contextos, pero que la situación académica era distinta. Es decir, que estas escuelas no eran escuelas eficaces. Los estudiantes tenían serias dificultades de comprensión en lectoescritura y procesos lógico-matemáticos. Entonces, que nos servirían como escuelas control. Luego de esta primera etapa cuantitativa, nosotros nos dimos a la tarea de ir a visitar estas escuelas y hacer un proceso más cualitativo, más microsociológico a través de estudios de caso. Diseñamos guiones de entrevistas, aplicamos entrevistas con profesores, con directores, con padres y madres de familia, con administrativos y personal de la Secretaría de Educación Pública en cada uno de estos estados. Visitamos la escuela en 2 etapas, en el 2018 y en el 2019. Realizamos observaciones de aula, luego hicimos una codificación y categorización de todas las informaciones que recogimos de las observaciones, de las entrevistas, diseñamos unidades hermenéuticas en el programa Atlas-T, hicimos mapas de categoría y realizamos un análisis minucioso utilizando el interaccionismo simbólico. Siguiente, por favor. Estas fueron las escuelas participantes. Los nombres de las escuelas fueron cambiados para respetar la confidencialidad y el anonimato. Todas eran escuelas primarias públicas, completas, ubicadas en contextos, nuevamente de alta marginación o en lugares desfavorecidos, donde había mucha pobreza, inseguridad, violencia, en sí, pues marginalidad, ¿no? Visitamos 2 escuelas en Durango, 2 escuelas en Nuevo León, 2 escuelas en Guanajuato,
2 escuelas en la Ciudad de México, 2 escuelas en Puebla, 2 escuelas en el estado de Hidalgo, una escuela en Veracruz y una escuela en Tabasco. Específicamente la escuela de Veracruz es la escuela que yo he seleccionado para compartirles las experiencias del trabajo que nosotros realizamos en esa escuela, ¿no? Y la denominamos Escuela Achoapan. Siguiente, por favor. Algunos hallazgos que tuvimos en el trabajo investigativo. Nos dimos cuenta que la escuela sí importa. Para los estudiantes de sectores sociales desventajados en el que el ir a la escuela sí influye en sus resultados académicos. Es decir, la escuela a la que asisten puede marcar una amplia diferencia en el presente y en el futuro de estos estudiantes. En esas escuelas, el clima escolar es positivo. En las aulas eficaces, estamos hablando de las 9 escuelas identificadas como eficaces, existe un clima laboral de cercanía, de apoyo, colaboración, de cohesión entre los colegas. Los conflictos, que sí los hay, se resuelven a tiempo, de forma pacífica. Los actores educativos tienen ganas de ir a la escuela y aprovechar al máximo el tiempo escolar. En el ámbito del involucramiento docente, el nivel de implicación de los profesores influye poderosamente. La literatura nos dice que el involucramiento de los docentes al interior de las aulas escolares influye poderosamente en la motivación y la adquisición de los aprendizajes. Una gestión educativa eficaz tiene que ver con la distribución de liderazgos. No es el líder, el director, el principal protagonista del proceso educativo, sino es el conjunto, es como ese director distribuye el liderazgo, identifica entre su equipo los diferentes liderazgos que pueden tener ellos y los motiva a participar. Hay un compromiso real entre el director de esas escuelas, de confianza. Hay una preocupación constante por ofrecer a estos estudiantes una educación de calidad. Y finalmente, el involucramiento familiar es la tercera variable que nosotros identificamos como esa participación cercana de los padres y madres de familia. Son padres y madres que están pendientes del aprovechamiento de sus hijos, que les ayudan en las tareas, que asisten a la escuela, a las actividades formales e informales, que están pendientes de las carencias, que están pendientes de cómo pueden ayudar a mejorar las condiciones de sus hijos. Siguiente, por favor. Específicamente, los resultados en la fase cualitativa en el estudio de caso de la escuela Achoapan, ubicado en el municipio de Las Chuapas, les puedo decir que nosotros lo que hicimos en cada uno de los casos fue buscar, investigar el contexto histórico y geográfico de cada lugar donde estaban ubicadas estas escuelas. Les puedo compartir que en Las Chuapas, el municipio debe su nombre al hundimiento de un buque petrolero llamado Chuapas que naufragó en la región marítima durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros empezamos a buscar información, esta comunidad está ubicada en un lugar donde hay muchos yacimientos de petróleo. Por lo tanto, hay una influencia histórica y contextual de todo lo que impacta, de todo lo que atrae a las personas a esta ciudad, a esta área geográfica en particular. Aproximadamente tiene 83.742 habitantes, localizado en una región olmeca en el sur de Veracruz, con una superficie de 3.509 kilómetros cuadrados. Mantiene límites con municipios de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Históricamente se ha caracterizado por la explotación de hidrocarburos y recientemente ha experimentado un auge económico por el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros y por zonas arqueológicas. En la zona urbana de Las Chuapas hay 42 escuelas primarias, 4 secundarias, 6 de media superior y 3 instituciones que imparten educación universitaria. Siguiente, por favor. En Las Chuapas es una zona de tránsito, generalmente de migrantes centroamericanos que viajan en el tren La Bestia, denominado La Bestia, que atraviesa el poblado. Es decir, en Las Chuapas hay una estación del tren La Bestia y que constantemente está impactado por la
cantidad de migrantes que atraviesan, que van en este tren y que al hacer una parada allí, pues hay una dinámica que más adelante les voy a compartir algunas reflexiones de los mismos padres de familia, de los mismos profesores, de cómo ellos ven esta situación. Por un lado, lo ven como algo peligroso, como algo temeroso, como la presencia de estas personas centroamericanas que van en este tren. Se suscitan muchos robos, se suscitan diferentes situaciones conflictivas, pero por otro lado, esa empatía, ese apoyo, esa solidaridad con estas personas que atraviesan constantemente en el poblado. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir varias veces a la escuela y caminábamos cuadra y media y ahí pasa el tren. Y ahí nos mostraba, mira, aquí está la estación, aquí se bajan, aquí constantemente nosotros vemos que hay una cantidad, a veces con mayor intensidad se multiplican las personas que están en el pueblo, otras veces algunos se quedan allí y algunos pues continúan en el trayecto, ¿no? Siguiente. Aquí más o menos para que nos ubiquemos dónde está las Chuapas, yo lo subrayé en rojo. Si vemos hay diferentes rutas de este tren que viene desde Tapachula, cómo va avanzando por Arriaga. Ustedes deben conocer mucho más que yo esto. Estas imágenes las busqué específicamente para que identifiquemos dónde está la escuela en la que nosotros realizamos la investigación, ¿no? En Arriaga va hasta Ixtepec y de aquí sube hacia Coatzacoalcos. En el camino pasa por las Chuapas, ahí está la estación de las que les hablo, ¿no? Siguiente, por favor. Los participantes en la investigación nos hablan de un contexto de alta violencia en las Chuapas, de marginalidad, de inseguridad. La literatura que nosotros buscamos nos habla de un índice de marginación de 36 y un índice de pobreza y de situación de pobreza extrema de 77% de la población que vive en este municipio. Y esto por fuentes pues, del gobierno, ¿no? Siguiente. En el 2010, Veracruz se convirtió en una de las entidades más peligrosas del país. Predominó el crimen organizado y la delincuencia. La violencia vinculada al narcotráfico, que inicialmente se concentraba en los municipios del norte del estado de Veracruz, avanzó hacia el resto de la entidad, impactando a regiones del centro y sur de Veracruz hasta llegar a las Chuapas. Del año 2014 hasta el 2017, la comunidad tuvo un alta de homicidios, lo que provocó mayor inseguridad. En las entrevistas que nosotros realizamos con los profesores y con los padres y madres de familia, los grupos focales que realizamos, nos hablan de que hay muchísimo conflicto, asesinatos, venta de narcóticos, específicamente en la colonia Tancochapa, que es donde se ubica la escuela Achuapán. Son comunes los casos de adicción, la venta de narcóticos, los robos. El director de las escuelas nos decía, aquí en la colonia vivimos muchos robos, siempre hay migrantes que vienen y nos roban. En los discursos que ellos nos dieron, porque nosotros estábamos investigando todas estas configuraciones que les hablo, pedagógicas, de relaciones, de interrelaciones en el aula y demás, pero esto surge como algo importante en las entrevistas y por eso lo rescato para que ustedes vean que es una situación que ellos ven como difícil en la comunidad. Históricamente, en la colonia Tancochapa, ahí pueden ver una fotografía de la estación del tren, siempre se detienen las Chuapas, lo que hace que muchos migrantes que viajan se detengan en la comunidad. Una madre de familia decía, nosotros los ayudamos, a veces nos piden agua, comida, si tenemos comida, les damos, ¿sí? Porque pese a las carencias que tienen ellos, cómo nos deja entrever esa solidaridad de la que les hablo, ¿no? Les damos comida si tenemos, les damos agua si tenemos. Es una situación que cotidianamente sucede en la comunidad. Siguiente, por favor.
Vamos a hablar un poco de la escuela. Esta escuela funciona en turno matutino, es una organización completa, son 6 profesores y un director, o sea, es que es una escuela pequeña, pertenece a la zona escolar 120, está ubicado en esta colonia, Tancochapa, que está ubicada en la periferia de la ciudad, ¿no? Es una zona ubicada como de alta marginación social, se caracteriza por la presencia de familias con altas necesidades socioeconómicas, se suscitan distintos tipos de violencia y en general se percibe un clima de inseguridad. Cuenta con 6 aulas escolares, un espacio para la dirección, un salón destinado para la biblioteca, 2 baños, una cancha para deporte, un terreno que es utilizado como campo de juego y para realizar diferentes actividades al interior de la escuela, ¿no? Siguiente. Condiciones en la escuela. Cuando nosotros visitamos esta escuela la primera vez, nos dimos cuenta de que las aulas no contaban con ventilación, no tenían una buena iluminación, no tenían casi focos para iluminarse al interior de algunas de ellas, lo que pues dificulta la dinámica educativa de los estudiantes, ¿no? Algunos de los estudiantes reciben clases sentados en sillas de plástico, en botes de pintura vacío, como lo vemos en la imagen. Fue una de las primeras visitas que realizamos, en pequeñas bancas de madera, sillas en malas condiciones, algunas reparadas, dicen ellos, por los propios padres y madres de familia y por los profesores. Los materiales didácticos son escasos, no tienen una computadora, una copiadora, no cuentan con internet, no tienen recursos ni equipos tecnológicos, ni una infraestructura adecuada que los proteja. Cuentan con pocos recursos. Y la escuela también señalaron es víctima constante de robos de equipos, de insumos, de materiales que ellos guardan allí, ¿no? Nos dice la maestra, la escuela ha sufrido robos, una vez nos quemaron la biblioteca. Tenían una pequeña biblioteca en la escuela que fue quemada en la noche por personas de vándalos, qué sé yo, del crimen organizado, ¿no? Siguiente. Vemos los espacios donde estos estudiantes dan clases. Si ven cómo está el niño sentado en estas sillas de plástico, que al inicio del ciclo escolar cada papá lleva su bote de plástico para que su niño se siente allí. Y las condiciones en cuanto a materiales y a seguridad, las temperaturas altísimas en este lugar que está ubicado en la costa de Veracruz. Ustedes se imaginarán el calor sin un abanico, sin un ventilador, sin buenas ventanas que pudieran por lo menos entrar el aire allí, ¿no? Siguiente. Los niños que no tienen sillas, pues llevan sus propias sillas. Siguiente. Vemos a un niño en el suelo realizando sus actividades. Siguiente, por favor. En el suelo realizando sus actividades, sus tareas, porque no tienen las condiciones para hacerlo. Ya les digo, estas imágenes para nosotros, el equipo de investigador, fueron muy difíciles observar en cómo estos estudiantes desarrollaban día a día las labores educativas al interior de la escuela. Y pese a esto, cómo estos estudiantes obtenían los primeros lugares en las Olimpiadas del Conocimiento. Obtenían los primeros lugares en las pruebas de matemática, en las pruebas de lectoescritura, de comprensión. Han tenido estudiantes que han visitado la ciudad de Panamá, la ciudad de México, como invitados por el alto aprovechamiento educativo que tienen. Vamos a hablar brevemente de las 3 variables que nosotros analizamos, de los 3 aspectos. Empezamos con la gestión educativa. Siguiente, por favor. En esta escuela, el director de la escuela promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y la creatividad como elementos distintivos para afrontar las carencias y transformarlas en oportunidades. Los estudios en escuelas eficaces han revelado que una gestión institucional debe estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con algunos autores, el norte que da sentido y que orienta el trabajo administrativo y el trabajo pedagógico de la escuela. Siguiente.
Siguiente, por favor. El profesor, el director de esta escuela es una persona comprometida, anterior. Vemos una imagen del director apoyando a las madres y padres de familia en una actividad de recolección de fondos para la construcción de una cancha techada que no tenían. Y el director estuvo ahí participando con unas pancartas, solicitando apoyo a la comunidad para recabar fondos para iniciar la construcción de este proyecto que ellos tenían o necesitaban, ¿no? Una entrevista que realizamos a una persona del municipio nos comentó que el director es una persona muy comprometida en su trabajo, realiza gestiones para el beneficio de los alumnos, está comprometido tanto con los padres de familia, con todas las necesidades que hay en los estudiantes. Es un maestro que se compromete en su trabajo, responsable, su tiempo lo aprovecha y fuera de su horario también. Y hay una responsabilidad que lleva a cabo el director de la escuela de manera permanente. Es un profesor que tiene muchísimos años de servicio en la institución. Primero como maestro, creo que trabajó como 16 años como maestro y ahora tiene otros 12 años como director de la escuela. Es decir, hay un arraigo importante del director en esta institución educativa. Siguiente. Lo conocen las familias, lo conocen varias generaciones de familias de la escuela. La literatura nos dice que el arraigo y la experiencia al servicio de la escuela y la comunidad es importante en los líderes escolares. El liderazgo pedagógico de este director está basado en la confianza, en un compromiso, comunicación, actualización, en un liderazgo distribuido. Hay acompañamiento pedagógico constante. El director nos comenta que él asiste a las aulas a apoyar pedagógicamente a los profesores, no a fiscalizarlos, no a evaluarlos, no a criticarlos, no a señalarlos, sino a sentarse con los colegas para ayudarlos a mejorar en los procesos pedagógicos que ellos llevan con sus estudiantes. En la escuela se promueven relaciones interpersonales positivas, de camaradería, de cercanía, es decir, no es el jefe el que le tengo que dar pleitesía, sino que es un colega más, es un amigo donde yo puedo confiar en él. Hay un trabajo cercano también con las autoridades educativas y con las familias. El director promueve constantemente la actualización. Para ellos es muy importante asistir a cursos de capacitación, de actualización de manera permanente. Hay un compromiso emocional y actitudinal reconocido por la comunidad. Una madre de familia nos dice, es muy agradable el director, nunca está de mal humor. Siempre que vamos con él necesitamos esto, pues si lo hay, está. Y si no, pues a trabajar para obtenerlo. Pero siempre ha trabajado con nosotros. Ha sido un muy buen director. Así lo señalan las madres de familia. Siguiente, por favor. Es una persona reconocida en la comunidad como un líder, no solo al interior de la escuela, sino en la comunidad. Él dice, yo llevo muchos años en esta escuela, conozco a los padres, conozco a los hijos, a los nietos, varias generaciones, conozco a los buenos y a los que no lo son. Sé que es una comunidad complicada, que hay muchos migrantes, algunos de ellos roban para comer, pero las familias de la comunidad los apoyan. Ellos tienen buen corazón. Miren todas estos discursos que podemos nosotros detenernos a analizar estas perspectivas del director de la escuela, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de del siguiente aspecto, el involucramiento docente como una variable importante en nuestro proyecto. Mis colegas maestros son personas comprometidas, entusiastas, creativas, solidarias, exigentes en cuanto al académico, pero sensibles y conocedores de los problemas que padecen sus estudiantes. Eso es cómo define, nosotros les preguntamos, director, ¿cómo son sus maestros? ¿Cómo los describe? ¿Cómo los define? Y miren cómo los describe él, ¿no? Siguiente. El involucramiento docente está relacionado con el papel del profesorado en la escuela y con las acciones específicas en el aula. Diferentes investigaciones a nivel nacional e internacional nos dicen que es el factor que más influye positivamente en el desempeño académico de los estudiantes.
Específicamente los estudios sobre escuelas eficaces coinciden en que el involucramiento docente se expresa en el conocimiento claro acerca de quiénes son los estudiantes, cuáles dificultades de aprendizaje se enfrentan, sus problemas y necesidades fuera de la escuela, la forma en que promueven la atención diferenciada y cómo utilizan la planificación y la evaluación y retroalimentación para mejorar los aprendizajes. Para Murillo, un docente comprometido e involucrado se aboca hacia la innovación, procura la capacitación permanente, la integración de metodologías creativas y situadas al contexto, utiliza un lenguaje positivo, generando climas escolares de confianza, de disciplina, de motivación, lo que influye directamente en el éxito de los estudiantes. Siguiente. Aquí vemos algunas fotografías del compromiso de los profesores. En esta escuela se apuesta por la calidad educativa como forma de hacer frente a la desigualdad social y económica y a las repercusiones del contexto. Aquí vemos dos profesores. Esta imagen del medio me la envió el maestro el día de ayer, donde muy orgulloso me contaba: maestro, mi niña de primer grado ocupó el primer lugar en lectoescritura a nivel de estado en Veracruz. O sea, cómo esta escuela pequeña, vemos con todas estas características, los estudiantes en la imagen de acá ganan los puestos en las Olimpiadas del Conocimiento. Los profesores siguientes de esta escuela, específicamente la maestra de primer grado y el maestro de segundo grado, diseñaron una metodología ubicada en el contexto para la enseñanza de la lectoescritura. Ubicaron cuentos, historias, narraciones, diferentes materiales didácticos que los hacen ellos con sus propias manos. Si ustedes ven esta de la esquina inferior, es la biblioteca de la escuela. Es la biblioteca que ellos han hecho con sus propias manos, elaborando los cuentos escolares para que los niños los lean. Los materiales didácticos, los mapas, todos los hacen los profesores con los materiales y los recursos que tienen. Siguiente. Con recursos reutilizables. Me decía la maestra: yo voy a Bodega Aurrerá y pido cajas, pido plásticos, pido bolsas, porque todos esos materiales me sirven para dar clases en el salón. El apoyo mutuo, la empatía y la colaboración entre pares es reforzada al interior del aula. El uso de metodologías situadas al contexto, materiales didácticos construidos con recursos de la comunidad y la creatividad son características de los profesores de la escuela. Siguiente. El director nos dice: cuento con una excelente plantilla de docentes, entusiastas, comprometidos con su labor. Muchos dan más de lo que tienen que dar, no solo en tiempo, sino en dinero. Ellos elaboran actividades. Para mí, eso es vocación. Perdón, ¿hay problemas con el audio? Perdón un segundito, doctor. ¿Hay algún problema con el audio para quitar el ruido de fondo? ¿Sí? Ahora. Sí. Ahora. Disculpe la interrupción. Ya. En la escuela constantemente se están realizando diferentes actividades que promueven una educación integral, el desarrollo de dinámicas, de juegos, de deportes, de bailes, es decir, que las limitantes en infraestructura, las limitantes económicas no son un impedimento para que ellos desarrollen al máximo el potencial. Me comentaba el maestro de sexto grado de la escuela que los fines de semana él va a jugar fútbol con los niños en la escuela. Él va el sábado, él va el domingo a jugar. Eso lo acerca a ellos. Decía, al principio eran los niños de la escuela, pero si yo he trabajado con tantos años acá, e invito a los jóvenes que están mirando allí, en vez de que estén en drogas, en vez que estén tomando, ellos vienen y juegan conmigo. Es decir, hay un impacto mucho más allá que traspasa las aulas escolares. Ellos dan tiempo. Los profesores, cuando llueve demasiado en las Chuapas, les dejan tareas a los niños en las casas. Los niños pueden ir a las casas de la maestra a realizar las actividades los fines de semana. Ellos dan mucho más del tiempo que un profesor regular generalmente da para desarrollar los contenidos con los estudiantes. Se quedan hasta más del tiempo de clases para trabajar con ellos, dándoles reforzamientos,
dan a los estudiantes que están más rezagados, les dedican un mayor tiempo a ellos. Siguiente. Siguiente, por favor. Los profesores de la escuela mantienen altas competencias académicas y pedagógicas porque constantemente se están capacitando, utilizan estrategias innovadoras y lúdicas. Hay una preocupación por mantener altos estándares académicos, las relaciones interpersonales son cercanas y cohesionadas. Si ustedes se dan cuenta, van viendo cómo se van amalgamando esos elementos que descubrimos en la función del director y en la función de los profesores. Esto de las relaciones interpersonales cercanas, cohesionadas, hay una preocupación común por impartir educación de calidad, hay deseo por capacitación continua, altas expectativas del logro escolar, aplicación de metodologías novedosas y situadas al contexto, apoyo mutuo, colaboración, orgullo de pertenecer a la escuela. Me cuentan las maestras, yo me siento tan contenta, tan feliz de estar aquí, que no, aquí me voy a jubilar, porque aquí vivo mi vida feliz. Siguiente, por favor. Se reconoce también a los maestros que dan clases sábado, lo que les decía, domingo, esto nos lo dice una madre de familia. Los padres y madres de familia coinciden en que los profesores dan más del tiempo, de las horas de trabajo. Hemos tenido la iniciativa de poder verlos extraescolarmente, ayudarlos. Es una oportunidad maravillosa porque estamos en un ambiente distinto a la escuela. Sin embargo, podemos seguir apoyando a los jóvenes que en realidad necesitan apoyos. Muchos en su casa los dejan solos, andan en la calle, son presas de ideas, de amigos que les inculcan actividades delictivas, drogas u otras cosas. Ha sido una estrategia que en lo personal me ha funcionado, porque con los alumnos tengo mayor control, para que vean cómo el beneficio de trabajar extra clases, él lo ve como una inversión de tiempo, porque tienen mayor cercanía con ellos. Siguiente, porque la convivencia fuera del aula refuerza lo que sucede al interior del aula. Vamos finalmente con la última, involucramiento familiar. Si ven estas fotografías, son madres de familia limpiando la escuela. Es una práctica muy común, muy cotidiana en la escuela de las Chuapas. Siguiente. Existe una buena relación entre la comunidad y la escuela. Las familias apoyan y participan de forma consistente. Siempre buscan mecanismos para acercarse y mantener comunicación de manera formal e informal. Las primeras veces que nosotros fuimos nos parecía un tanto extraño. ¿Por qué habían tantas madres? Y yo le preguntaba al director, profesor, ¿hay reunión de madres de familia? ¿Por qué hay tantas? Y dice, no, aquí la puerta siempre está abierta. La puerta siempre está abierta para que las madres y padres de familia entren y nos apoyen y nos vigilen, nos ayuden a la escuela. Los padres tienen altas expectativas sobre los hijos y coinciden en que la escuela es importante. Por lo tanto, los motivan a estudiar y monitorean sus avances. Los profesores promueven el involucramiento familiar, es decir, no cierran el aula, sino que está abierto para que ellas participen, los invitan a leer cuentos, los invitan a narrar experiencias, los invitan. Siempre hay padres y madres de familia en la escuela. Las familias apoyan y participan en el desarrollo de habilidades para la vida y consideran que la educación es importante y es el mecanismo para salir adelante y ser mejores personas. Siguiente. Ya estoy terminando. El director nos decía, no tenemos dinero, no tenemos materiales, pero sí tenemos manos y tenemos corazón y disposición para hacer las cosas. Junto a los padres de familia y madres, nosotros mismos vamos a construir nuestro techo. Así le hemos hecho con otras cosas en la escuela. Ellos tenían ese objetivo de construir el techado y conjunto con los padres de familia hicieron la realidad esta construcción. Allí ven madres de familia leyendo cuentos en la escuela, en jornadas de limpieza, los padres están comprometidos, atienden el llamado, cuando tienen necesidades trabajan conjuntamente, si tenemos el apoyo por parte de ellos, a pesar de que es una colonia complicada, porque se ha dado de la delincuencia, han tenido agresiones en la escuela, les han quemado algunas aulas, pero a pesar de esto, los padres son participativos y han apoyado en todo, a pesar de que hay muchas carencias. Siguiente. Pero sí han podido salir adelante.
Otra imagen de arreglo de bancas, de limpieza, de limpieza. Esta fotografía me la compartieron ellos de una actividad al inicio del ciclo escolar, donde había que limpiar toda la escuela, había que cortar el césped, había que hacer limpieza general, y ahí estaban los padres y madres de familia. Altas expectativas académicas. Hay muchos alumnos con capacidad, con habilidad, con talentos. Esto nos lo dijo la jefa del sector escolar. Mi hijo de segundo, mi hija de sexto, mi hijo de secundaria, siempre les digo que quiero que estudien, que estén en una oficina tranquilos, que puedan mandar también. Sí se puede, pero que estudien. Es decir, los padres motivan constantemente a los niños a salir adelante. Los estudiantes estaban, esto lo anoté yo en un diario de campo, estaban realizando un juego sentados en el suelo, tomados de la mano, con los pies hacia el centro. La maestra preguntaba, ¿qué desean ser cuando grandes? Los estudiantes respondían diversas profesiones. Una niña dijo, yo quiero ser maestra como usted, porque usted es buena, es mi inspiración, por eso quiero ser maestra. Cuando yo sea grande, la maestra se emocionó y empezó a llorar. A mí me gusta preguntarles qué quieren ser, me gusta decirles que se preparen, motivarlos. Creo que la sociedad necesita personas buenas. Esta sociedad cada vez está más complicada y le decimos, ustedes tienen que venir a la escuela, ustedes tienen que estudiar y salir adelante. Siguiente. A manera de conclusión, al analizar las interacciones y los significados que el personal docente, directivo y las familias de esta escuela sobre el aprovechamiento educativo estudiantil, encontramos que esta es una escuela que mantiene una alta eficacia escolar. Existen factores como un buen liderazgo en la gestión institucional, un director comprometido, con arraigo, que utiliza la confianza, la empatía, la buena comunicación, un colectivo docente consolidado que priorizan el aprovechamiento educativo, el uso de pedagogías adecuadas al contexto, hay un trato amable, afectivo, cercano entre docentes, estudiantes, directivos y familias, hay una participación cercana de los padres y madres de familia, comprometidos y atentos a lo que sucede en la escuela. Siguiente. En esta escuela se observa que hay metas y expectativas claras sobre lo que los estudiantes deben aprender. Hay planificación conjunta y confianza, lo que genera una compleja red de valores, roles, acuerdos, actitudes comunes entre directores, entre docentes. Hay una cercanía con las autoridades educativas, con el supervisor, lo que asegura la consecución de los objetivos educacionales. La coincidencia de objetivos hace que el trabajo pedagógico y familiar en esta escuela esté amalgamado. Y esto es una característica que ubica la literatura como importante en las escuelas eficaces. Siguiente. Es posible lograr la eficacia educativa cuando el contexto no es visto como una limitante, sino como potenciador. Cuando hay organización, integración, cuando hay compromiso, arraigo, cuando la comunidad educativa en su conjunto considera que la educación tiene el potencial para la transformación social. Con esto yo termino. Les quiero dar las gracias. Creo que me extendí unos pequeños minutitos. Algunos productos de la investigación. Acabamos el día de ayer de hacer la presentación acá en la UAM Xochimilco del libro Una aproximación a la equidad educativa en México a través de escuelas públicas eficaces a nivel primaria. Ayer fue la presentación de este libro, que es producto de la investigación. Aparte, nosotros específicamente de la escuela Choapán escribimos un artículo científico que publicamos en la revista Márgenes, una revista de educación en la Universidad de Málaga, en España, que titulamos Aciertos y desafíos de una escuela eficaz, un estudio de caso microsociológico e interaccional. Con esto yo me despido. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, preguntas. Sí, al contrario, doctor Duarte, ha sido una presentación que ha sabido a poco, la verdad, nada de tiempo, al contrario. Y yo lo que me gustaría decir antes de dar paso, porque ya tenemos a Laura Durán esperando para una pregunta, decirles que, bueno, como muchos de los que estamos aquí, que somos docentes, aunque seamos docentes en otra área educativa en la universidad, que probablemente hablo por muchos y nos sentimos muy, muy inspirados y motivados gracias a su intervención y a los frutos de la investigación. Ahora sí, en primer lugar, Laura y a continuación la doctora Larisa. Adelante, por favor. Laura, si puede abrir su micro para formular la pregunta. Hola, buenos días. Muchísimas gracias y fue para mí también muy enriquecedor porque yo soy docente de lenguas, aunque estudiante de Derecho. Vivo en una zona que es la zona de Ocosingo y tenemos pues estudiantes, he sido
docente de la Universidad Tecnológica La Selva en algún momento, y veía esta falta de empatía con los estudiantes, por ejemplo, que no dominaban el español, ¿no? Y se les etiquetaba como personas como con poca capacidad intelectual, cuando el problema era una falta de empatía entre los profesores y el alumnado en entender que para ellos estaba haciendo un esfuerzo doble. Y eso lo podemos ver con alumnos también desde el nivel básico, de primaria, secundaria, prepa y la universidad, porque son alumnos de habla celtal que tenemos en esta zona. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer como docentes, aunque ya no estoy en esa área, para poder tener más integración de estas personas, o cómo sensibilizar al cuerpo docente, que desafortunadamente, pues, no todos tenemos esta función como los de esta escuela que está mencionando? Ojalá tuviéramos todos los que aportamos conocimiento a los alumnos esta sensibilidad. ¿Habría alguna manera? ¿Qué podríamos hacer para implementar en nuestro sistema educativo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero lo cierto es que hay algo que como docentes, eso no se puede comprar, eso no hay una receta, no hay, y es la vocación. Para ser docente se necesita vocación, se necesita querer hacer esta función. Que te guste lo que haces. Sabemos que muchas personas entran al sistema educativo no por vocación, sino por facilidad, porque consigo una plaza, porque voy a tener un salario justo, un salario seguro, porque es fácil entrar, porque luego yo veo muchas personas profesionistas con unas buenas carreras que al final no consiguen trabajo en las especializaciones que tienen, y lo que consiguen es dando clases. Entonces tú puedes ser un profesionista destacado, tener habilidades y aptitudes en tu profesión, en la profesión que tú tengas, pero si no tienes esa vocación, esa mística, ese amor por la profesión docente, difícilmente pues vas a hacer un trabajo de calidad, ¿no? Nos encontramos con profesores que no, porque hay de todo, ¿no? En el sistema educativo en México hay de todo. Tenemos profesores muy buenos, como los que destaco en este caso, en esta escuela, pero también nosotros vimos en escuelas no eficaces profesores que agreden a los estudiantes, que los violentan, profesores que no les interesa capacitarse, no les gusta capacitarse, profesores que ven el tiempo medido en la escuela, es decir, yo salgo a tal hora y hasta ahí es mi función docente, de ahí para adelante yo no muevo un dedo por la educación, así nos los hicieron saber. Entonces, yo considero que como docente, lo primero que tenemos que tener es ese amor por la profesión, es ese gusto por enseñar, por desarrollar habilidades en los estudiantes, por preocuparme por mejorar siempre. Un profesor nunca deja de aprender. Entonces, la actualización y la formación debe ser continua, debe ser constante. Los profesores en las Choapas me decían, yo llegando a mi casa me pongo a buscar en internet técnicas, materiales y esto, porque nosotros tenemos que mantenernos actualizados. Entonces, no sé si contesto, pero yo considero que lo principal es ese deseo, ese gusto por la docencia, y buscar formas para siempre mantenerte actualizado y capacitarte. Y muchas gracias. Sí, perdón, que sí, la actualización es primordial, y sobre todo empezar a salir del esquema tradicional de educación, ¿no? De imposición, más que nada. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Larisa, adelante, por favor. Muchas gracias a María para su presentación. Fue muy interesante y
fue muy inspirador también para nosotros como maestros. Nosotros también tenemos mucha experiencia cuando entrevistamos la gente que trabajan con población migrante, son muy comprometidos, están trabajando en contextos muy duros, de escasos recursos, y con todo corazón están atendiendo a los migrantes. Y cuando estoy escuchando estas historias, estoy muy, como siento mucho, no, como es como que es muy buenas personas y todo eso. Pero también yo no puedo cerrar las hojas para el contexto en que ellos trabajan. Su trabajo o presentación nos da esta idea que todo o mayoría cosas, si queremos escuela buena y los buenos cualificaciones de estudiantes, este es equipo, este es liderazgo, este es docente, con compromiso y amor a su profesión. Yo pienso que es muy importante en todas las profesiones. Por otro lado, sí hay como un aspecto, porque yo espero que su trabajo también tiene meta para mejorar las cosas y cómo hacer sugerencias a los gerentes en esfera de educación, o autoridades, o gobierno, o todo eso. Y puede suceder que ellos lean estas buenas cosas sobre como, no sé, que las personas que son importantes y no van a hacer nada para mejorar sus condiciones de trabajo. Porque la verdad que debe, que como también, que para mí faltaba, enfoques, digamos, a estructuras, como limitaciones, que sí ellos logran, pero, pero sí había estas, digamos, ajustes estructurales, sus logros podrían ser más altos. Como y esta, como yo no sé si tal vez en su investigación, en otros casos, estos aspectos fueron retomados y mostrados en su libro, como porque investigación es más amplia que en un caso, y un caso puede mostrar este factor y otro caso podría mostrar otro factor. Entonces, yo quería preguntar si usted también tenía este aspecto de investigar limitaciones estructurales y cómo ellos afectan eficaz, incluyendo de estas escuelas muy, digamos, muy eficaces. Para mí es importante porque que podemos, siempre esta es discusión agencia de un actor social o estructura como ellos, y dicen, no debemos mostrar agencia del actor social porque no son víctimas, son estas productores de las, no, de todo que nosotros vivimos, ¿ya? Pero por otra parte, podemos poner nuestra, digamos, actor social en esta situación cuando dicen, sí, como esta es sus condiciones de la vida, digamos, es que él y sus compañeros produjeron, o culpar a la víctima, digamos, ¿ya? No, no es como en el caso de su investigación, pero es discusiones ahora en literatura. También el tema de resiliencia, que está muy, como migrantes están en muy situación vulnerable, pero mira, son resilientes y sí, como esta felicitación que son como pueden aguantar y todo eso. Pero ¿por qué ellos deben aguantar?
¿por qué no hacer algo para optimizar su experiencia? Entonces, para mí, aunque fue muy motivador su presentación, me faltaba mucho, un poquito de crítica, aunque había estas fotos. Y mi pregunta fue como si su investigación enfocó también a alimentaciones estructurales y cómo se limitan las que ayudan mucho a sus estudiantes y nos inspiran. Ok, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Sí, nosotros identificamos a estas escuelas como escuelas resilientes y son escuelas resilientes porque pese a las adversidades que tienen, logran salir adelante, logran transformar, logran esto que llamamos transformar la realidad, por lo menos educativa, de los estudiantes y desarrollar el potencial que ellos tienen, ¿no? Sí, nosotros al iniciar el diseño de la investigación seleccionamos 9 escuelas eficaces, les mostré el mapita, y 5 escuelas no eficaces o de baja eficacia educativa. Estas 5 escuelas tenían las mismas características, estaban ubicadas en áreas de alta marginación, de pobreza, de hogares desfavorecidos, de situaciones de limitaciones, pero que los estudiantes estaban muy por debajo de la media nacional en los promedios escolares de estas pruebas. Entonces eran 5 escuelas no eficaces y 9 escuelas eficaces. Nosotros visitamos a todas y en 2 ocasiones, en 2 años seguidos, no en 2 ciclos escolares. Y nosotros pudimos hacer una comparación entre esos elementos que configuran la eficacia en las escuelas y corroborar lo que la literatura nos dice sobre las escuelas eficaces, pero también identificamos elementos de baja eficacia escolar como, por ejemplo, un poco o bajo liderazgo del directivo, poco compromiso de los profesores, maestros que dan el tiempo escolar, profesores que utilizan metodologías tradicionales para enseñar, aprovechan muy poco el tiempo, es decir, si hay un evento, no hay clases, los profesores no asisten con mucha regularidad a estas escuelas, las autoridades educativas no van, o sea, yo le preguntaba, ¿y el supervisor? Pues aquí nunca ha venido un supervisor, yo lo veo cuando hacemos reuniones allá en la delegación, en el sindicato, pero no vemos a los supervisores metidos en las escuelas, no, entonces notamos nosotros como comparación. En los estudios de escuelas eficaces se suele estudiar estas características en las escuelas que funcionan. Muy poca literatura hay sobre las escuelas que no funcionan o las escuelas que lo hacen de manera básica. O sea, nosotros visitamos, recuerdo, a la escuela de las Alechuzas en Durango. Los profesores... o sea, ahí yo no sé cómo desarrollaban los contenidos. Los profesores no llevaban planeación didáctica. Tenían materiales, sí tenían materiales, pero iban a improvisar al aula. Nosotros les decíamos, profesor, ¿y dónde está su planificación? No, yo me guío por el programa. Lo que vemos los temas así, si hoy toca español, pues vamos a dar español. O sea, hay mucha improvisación de la labor pedagógica de estos profesores. Muy poco compromiso. Las familias, los padres de familias, no les interesa que los hijos vayan a la escuela. Si van bien, si no van, también. Es decir, no hay una motivación, no hay altas expectativas para que los hijos aprendan. Por lo tanto, todas esas características pueden ser hasta contrarias lo que vemos en las escuelas eficaces, ¿no? Escribimos un artículo también que publicamos, les puedo pasar el link, sobre esos 5 casos de las escuelas no eficaces como un ejemplo de lo que encontramos nosotros en estos ámbitos para corroborar, para colaborar, para aportar a los estudios
de escuelas de baja eficacia educativa. Les puedo pasar el link para que lo vean. Fue un artículo que publicamos en una revista también indexada. No sé si contesto la pregunta. Yo fui sacada de internet, por eso yo no escuché todo, pero yo estoy segura que usted respondió sí, la última parte yo escuché. Es muy interesante leer sobre las escuelas ineficaces. Disculpa, estoy con boca. Les voy a pasar el artículo. Sí, muchas gracias por la respuesta. Claro, es un ejemplo, y ahí nosotros hacemos un análisis de esos elementos que nosotros identificamos como de escuelas de baja eficacia escolar, y qué pueden hacer, qué es lo que se puede hacer para mejorar estas condiciones de estas escuelas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Teníamos una pregunta pendiente de Dante López, que ha sido alumno nuestro, pero no sabemos si ahora está disponible. Dante, ¿nos escuchas? ¿Quieres formular tu pregunta? ¿Sigues ahí con nosotros? Adelante, por favor. Doctora, muchas gracias y buenos días a todos. Doctor Duarte, pues primero, antes que nada, felicitarlo por esta investigación tan completa y que desde el punto de vista de la asesoría externa de autoridades migratorias le puedo decir que para nosotros es muy útil tener este tipo de investigaciones porque desde el punto de vista de la política pública, si bien es cierto que la marginalidad, ahora lo entendemos, quizá no es el único elemento que demerita la calidad educativa y la formación docente de las personas, pero sí nos abre la incógnita. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que, si no es la marginación, cuáles serán esos elementos entonces que motivan a las personas a seguirse formando y a seguir implementando esta calidad en la educación, no solo por parte del docente, sino también por parte de las familias y los propios alumnos? Esas eran una especie como de resumen que se puede obtener de la investigación que usted hace. Si bien es cierto, resuelve y descarta que no es la marginalidad la que impulsa, por ejemplo, la migración en zonas de escasos recursos, y que sobre todo en la parte sur del país, pues básicamente el 60% de la población vive de un salario, por ejemplo, en el caso de los maestros, y la otra parte corresponde a seguridad pública. Esos datos que, bueno, pues nos dan cuenta de que en esta zona en la que su vocación es netamente agropecuaria, bueno, pues no solamente la marginación es el elemento clave de todo, ¿verdad? Ni que demerita la calidad educativa, pero tampoco es una cuestión que impulse la migración. La migración se ha movido por diversos factores, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos ha estado saliendo su población también, ha venido gente de 146 países diferentes a México, han transitado por él, y entonces insisto, este estudio, esta investigación que usted hace nos da cuenta, y lo digo con mucho beneplácito, de que no es esta la condición que estamos en búsqueda, deberán de ser otros elementos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por tu reflexión. Totalmente de acuerdo. Nosotros, cuando empezamos a buscar literatura sobre eficacia escolar, nos encontramos con diferentes líneas de investigación que nos dicen y hay mucho trabajo sobre cómo las condicionantes, las condiciones del contexto impulsan o no a los estudiantes al fracaso escolar, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen que las personas que se encuentran en estas áreas marginadas son los que más bajo nivel educativo van a alcanzar, y pues son los que más pobreza, y es un ciclo repetitivo lo que encontramos acá, ¿no? Lo que nosotros quisimos identificar, escudriñar, es entonces
necesitamos buscar más pistas que nos den orientaciones. Entonces, si esta escuela de las Chuapas logra tener los resultados académicos que tienen, con las condiciones que ellos tienen, entonces es eso lo que tú dices. No es la marginalidad y no son los problemas contextuales los que hacen, sino que la escuela está ayudando a transformar la realidad. La escuela sí importa. La escuela es la que está generando estas oportunidades para que estos niños y estas niñas, estos adolescentes se desarrollen. Por lo tanto, se pueden contrarrestar estos efectos de la marginalidad a través del desarrollo, y esto lo pusimos en el libro como un señalamiento hacia las políticas públicas, hacia las políticas educativas. Sí es necesario invertir en educación, es necesario apoyar a estos profesores de estas escuelas, de estos lugares, para que puedan cada vez más desarrollar el potencial de estos estudiantes. Cosa que muchas veces no se hace. Que la política educativa está más concentrada, por ejemplo, en las áreas urbanas, en dar materiales, recursos a las escuelas que están ubicadas en las urbes, y olvidan las condiciones de las escuelas apartadas, de las escuelas multigrados, de las escuelas de comunidades indígenas, de las escuelas ubicadas en contextos de violencia. Nosotros trabajamos en una escuela, solo para ilustrar, en una escuela en Monterrey, que está ubicada en el límite entre el municipio de San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de todo México y de toda Latinoamérica, y el municipio de Monterrey, en una localidad que se llama el Cerro La Campana, que es el cerro más violento de Monterrey, donde hay pandillas, donde hay narcomenudeo y todas estas situaciones de peligrosidad y de inseguridad. Y las mismas condiciones que encontramos en las Chuapas son las mismas condiciones que encontramos allí en Monterrey. Y solo lo divide una calle, una avenida, el municipio de San Pedro, y donde está ubicada la escuela. Y encontramos similitudes y diferencias, similitudes en las escuelas. O sea, no son las condiciones del contexto, es lo que está haciendo la escuela para transformar esta realidad de los estudiantes y de sus familias. Muchas gracias. Sí, pues yo, abusando del uso de la palabra, dado que ahora ya no hay ninguna pregunta más, esta sería la última pregunta. Me gustaría, así de forma muy resumida, si nos podría decir qué lecciones de su investigación se podrían extrapolar al ámbito educativo universitario, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en nuestro estado Chiapas es el más pobre de todo el país. Es decir, que aquí hay unos altos índices de marginalidad social y económica, y bueno, es algo que es un contexto bastante probable para nuestras aulas. Sería un poco la pregunta. Y luego la doctora Ivonne tiene otra pregunta. Yo creo que podría ser bueno formularla ya de una vez y que usted las responda conjuntamente. ¿Sí? Ivonne, adelante, por favor. Muchas gracias. Perdón que no me dejaba levantar la mano la pizarra, pero pues agradecer la ponencia. La verdad es que sí inspira, pero también te deja mucho pensando justo en todas estas carencias, ¿no? En las que se desarrollan pues educativamente los niños y niñas, y que a pesar de esto, pues justo esta capacidad de resiliencia genera como procesos exitosos también, ¿no? Procesos exitosos en los niños. Pero un poco cuando te escuchaba y yo misma reflexionaba, decía, de alguna manera decía yo a mis adentros, ¿qué tanto también esta capacidad de resiliencia en ciertas investigaciones, no necesariamente estas, sino otras también investigaciones, como que resalta o a lo mejor romantizamos un tanto la carencia, ¿no? Un poco me llevaba hacia allá. Es decir, sí es cierto, hay condiciones muy adversas en estas comunidades, en el contexto y en la propia escuela, y efectivamente desde la literatura vemos esta capacidad de agencia y esta capacidad de resiliencia de los sujetos, pero me preguntaba yo qué tanto también estamos como también romantizando esa carencia, y a lo mejor suponiendo que gracias a esa carencia tienen como estos niveles exitosos. No sé, un poco me venía esa la reflexión, y también preguntarles si
si hicieron el contraste con otras escuelas que a lo mejor sí tienen todos digo, no, nunca a lo mejor no vamos a encontrar una escuela pública con todos los insumos completamente necesarios, pero si hicieron este contraste a lo mejor con otras escuelas, en otros contextos y en otra situación también económica, y como para ver si existen también en estos otros contextos escuelas eficaces y en qué basan también estos modelos eficaces o ineficaces. A lo mejor en la abundancia redunda la ineficacia, no lo sé. Un poco me preguntaba al escucharte en la investigación esto, que la verdad es que también me parece muy importante resaltar digamos, estas experiencias de resiliencia, pero sí también creo yo poner como el punto crítico en digamos, en esta falta de atención por parte del Estado mexicano en darles los insumos básicos y necesarios para que tengan una educación de calidad y digna, ¿no? Y en condiciones dignas, porque son muchísimas las escuelas en México y en muchísimos estados que se encuentran desarrollando o desarrollándose así en estas condiciones, y la verdad es que a veces también da un poco como, pues a mí en lo personal me da como mucho coraje ver estas condiciones en los niños que estén tomando sus clases así o tomando sus clases en climas extremadamente calurosos, sin siquiera un ventilador, sin siquiera o sea, donde yo digo es que el clima tendría que ser un derecho básico, ¿no? Para que ellos tomen sus clases y se desempeñen, porque imagínense en 40, 45 grados con humedad de 80%. Digo, tuvimos la experiencia nosotros en Palenque y fue una tarde y fue devastadora, y no me quiero imaginar cómo es su día a día de estos chicos, y eran de licenciatura, ¿no? Y sí teníamos ventilador, entonces, y aún así se sentía la humedad y el calor tremendo. Entonces, un poco a mí también me surgen como esas dudas y preguntas, y te agradezco muchísimo la participación, que de verdad ha sido muy rica y creo que ha despertado como mucho interés en seguir buscando los otros artículos que han escrito incluso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, brevemente. Primero, ¿en qué se basan los modelos? El diseño de la investigación fue inicialmente cuantitativo. Se estudiaron las bases de datos de estas tres aplicaciones, 2012, 2014, 2016 y 2014, 2016. En algunas escuelas fue 2014, en algunas escuelas fue 2015, pero tres bases de datos, es decir, de manera longitudinal. Que estas escuelas habían salido los estudiantes con alto aprovechamiento educativo, es decir, por arriba de la media nacional. Las escuelas de Puebla salieron arriba de la media, o sea, todas las 9 escuelas estaban por arriba de la media nacional en estos 3 periodos, en estas 3 evaluaciones. Entonces decimos que esto no es una cosa fortuita, no fue que hicieron trampa, no fue que hubo algo ahí mal hecho en la prueba, sino que durante 3 aplicaciones, en 6 años, estas escuelas estaban por arriba de la media nacional. Luego, el siguiente criterio de exclusión fue, porque fue una lista muy grande, de varias escuelas, muchas escuelas que tenían estos puntajes altos. Entonces, un criterio fue buscar los niveles de marginación. También tenemos bases de datos de la CONAPO, del INEGI, del INEGI, y contrastamos las áreas donde estaban ubicadas estas escuelas. Entonces, salieron ya menos escuelas que tuvieran estas características de marginalidad, pero que los niños tenían alto aprovechamiento educativo. Esa fue la fórmula que, así en pocas palabras, nosotros usamos para identificar estas escuelas eficaces y las eficaces. Primero las eficaces y luego las no eficaces que estuvieran en ese mismo área. Fueron 5 en ese mismo contexto. Fue una en Durango, una en Monterrey, una en Puebla, una en la Ciudad de México y una, si no me equivoco, fue en Guanajuato. Que tenían las mismas condiciones, pero que los niños estaban por debajo de la media nacional en matemática y en las pruebas estas, ¿no? Eso. No hicimos un contraste con escuelas ubicadas con características que no fueran de marginalidad.
Quizás puede ser una línea de investigación o algo ahí, ya tenemos este trabajo previo, podemos hacer una comparación con aquellas escuelas que tienen todas las condiciones para ver qué pasa. Esa no, no nos lo propusimos como objetivo en la investigación, pero sí logramos hacer estas comparaciones entre las eficaces y las no eficaces, ¿no? Y ambas ubicadas en estos lugares de marginación. En cuanto a las lecciones aprendidas que podemos nosotros traspasar al ámbito académico, al ámbito universitario, pues yo creo que son muchas. Esto que le comentaba al inicio de la vocación es importante, que te guste lo que haces. Si eres un profesor universitario y no te gusta lo que haces, vas a hacer sufrir a los estudiantes. Porque es muy fácil para mucha gente llegar a dar clases y decirle, pues aquí está el libro, estudien, tú expones tanta y yo me siento solo a pasar asistencia y a hacer un examen o a que ellos son los que presenten. Es muy fácil, pienso yo, es mi percepción muy particular, llegar, tener un texto, van a leer mi texto y van ustedes, el capítulo 1 te toca a ti, el capítulo 2 te toca a ti, el capítulo 3, y yo me siento solo a escuchar. Es muy fácil no usar una pedagogía, una didáctica, no una motivación, ¿sí? Y estos profesores, estas escuelas, utilizan los pocos recursos que tienen, utilizan la creatividad. Un elemento importantísimo que todo profesor desde una universidad hasta primaria necesita ser creativo. Necesitas diseñar diferentes estrategias para que tus estudiantes aprendan, para que el proceso educativo sea un proceso bidireccional. No soy yo el principal protagonista del aprendizaje. No es el maestro el principal protagonista, sino cómo yo promuevo la participación de hacer un proceso comunicativo, un proceso didáctico en el que yo no soy el que más sabe, sino entre todos juntos vamos a descubrir, vamos a construir aprendizaje, ¿no? Otra cosa, el involucramiento de los directivos. En las universidades, los profesores, los directivos, los administrativos, hay un gran desfase entre el administrativo y el directivo y el profesor. Y en algunos casos hasta hay conflictos allí, ¿no? Porque no se valora tanto el trabajo del profesor y se valora más lo administrativo o viceversa. Yo pienso que un líder educativo, un líder, un director que es líder, promueve estos liderazgos, desarrolla el potencial en su personal, los motiva a desarrollarse a través de la formación continua. Es decir, la figura de quien administra no solamente debe estar sentado en un escritorio y viendo los resultados desde lejos. Yo tengo que involucrarme en ese proceso educativo, ya sea de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, que las autoridades se involucren más en ese desarrollo educativo de los estudiantes, ¿no? Finalmente les puedo hablar de esa capacidad de trabajar con la diversidad y la heterogeneidad. En un aula de clase, sea de primaria, de secundaria o de universidad, aprendemos de manera distinta. Tenemos diferentes habilidades. A veces pretendemos evaluar a los estudiantes con un solo examen, pretendiendo que todos van a aprender todo en el mismo momento y con una sola estrategia. Saber que aprendemos de manera distintas, que tenemos diferentes estilos de aprendizaje, que tenemos diferentes motivaciones, diferentes necesidades, y aceptar esas necesidades y trabajar con la diversidad y la heterogeneidad. Pues esas creo que son pistas que pudieran traspasarse. Muchas otras, pero ahorita se me ocurren como esas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Duarte. Son pistas muy, muy válidas para todos nosotros. Y ahora sí estamos llegando al final de este espacio. Y antes de terminar, queremos hacer la entrega de la constancia por la magnífica sesión de hoy. Y contamos hoy con el honor de la presencia de nuestra secretaria académica, la maestra Lucía Elena Fernández Zamora, a quien desde ahora le agradezco su presencia y su disponibilidad para entregarle la constancia. Muchas gracias, Elisa. Gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto, pues muchas gracias, doctor José María, por acercarnos esta mañana un poquito a la realidad de la gran mayoría de nuestras escuelas en los municipios del estado, ¿no? Y ojalá que su obra
pues pueda compartirse a muchas escuelas y a muchos docentes, a muchos padres de familia, que yo creo que sí serviría de ejemplo y de inspiración, ¿no? Para trabajar con ese ánimo, ¿no? Bueno, voy a pasar a entregarle la constancia que leeré textualmente y dice: la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a José María Duarte Cruz por su destacada participación como ponente de Marginalidad y Migración, realidades de una escuela eficaz en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 7 de junio de 2023 en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir, firma el doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues doctor Duarte, estamos deseando volver a invitarle y mientras eso ocurra, le agradecemos esta exposición tan inspiradora que nos motiva a todos los docentes a seguir dando lo mejor de nosotros en el aula y fuera de ella. Y también gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, en la que es nuestra última sesión de este primer semestre del año 2023 del Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos. Los emplazamos para nuestra siguiente sesión, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, el primer miércoles del mes de septiembre, a la misma hora, a las 10 de la mañana. Hasta entonces, cuídense muchísimo y aprovechen, si lo desean, para visualizar las grabaciones de todas las sesiones de este seminario permanente que están alojadas en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y también en nuestras redes. Lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, por su entusiasmo y, doctor, ojalá vuelva a estar con nosotros en breve. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo encantado. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.